vida tiene un propósito. Dios quiere restaurar tu vida y sanar todas tus heridas. Tu tiempo ya llegó, Dios te trajo a este lugar. Sus promesas se alcanzarán. Su presencia está aquí para ti. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz. Te haga feliz. Bueno, mujeres, buenas noches. Qué rico tenerlas a todas acá. Qué rico que podamos pausar, como dice el video, ¿no? Pausar un poquito nuestras vidas, regalarnos un tiempo para nosotras. A veces de pronto priorizamos mucho a los demás y nos dejamos en segundo lugar. Este espacio que quisimos preparar para ustedes es un espacio, digamos que pues por la fecha y por el mes de la mujer, pero pues no debería tener ni fecha en el calendario porque debería ser siempre, ¿cierto? Celebramos que somos mujeres, celebramos el diseño de Dios en nuestras vidas, pero sobre todo debemos celebrar lo que Dios puso en cada una de nosotras, de la forma como Dios nos dotó, de la manera en que Dios sopló vida en nuestras vidas para dar vida. Y eso es lo que deberíamos estar celebrando todos los días de la vida. Y entender que hay un diseño demasiado especial que a veces se vuelve, esa palabra diseño, en ocasiones se vuelve ya un cliché y no lo alcanzamos a entender y no lo alcanzamos a comprender, y como no lo comprendemos, nos vivimos autosaboteando, vivimos despreciándonos, vivimos en ocasiones demasiado desconectadas de nosotras mismas y tenemos una voz de juez interior que no nos ayuda de a mucho. Yo les digo a mis pacientes, nosotros tenemos a veces un diálogo un poco interno, un poco desordenado, y siempre le digo a la gente, ¿será que yo soy la única que hablo sola? ¿O nos pasa a todas? Hablamos solas en la ducha y nos respondemos, ¿cierto? Vamos en el carro y hablamos y nos respondemos. Gracias, Cercilita. Tenemos una discusión con alguien y creamos nosotros la conversación, la respuesta, la pregunta, los supuestos y las creencias, y bueno, y vivimos en eso y tenemos tres voces que siempre nos están hablando y son voces que están contaminadas. Si les digo a mis pacientes, siempre tenemos tres voces que tenemos que aprender a identificar: la voz de la niña, la voz de la juez y la voz de la adulta. La voz de la niña es la que siempre está reclamando atención, la que no tuvo el amor y el apego que nunca tuvo. La voz de la juez es la que siempre se está criticando, y la voz de la adulta es la que dice, uy, no, tengo que pensar bien las cosas, y la que piensa un poquito más con la razón que con la emoción. Y necesitamos aprender a identificar cuáles esas voces que están marcando. Me va a tocar quedarme quieta. ¿Cuáles son las, no soy capaz, cuáles son las voces que están marcando nuestras vidas? Porque la voz que debería estar marcando nuestras vidas debe ser la voz del Espíritu Santo. Y en ocasiones marca más la voz de la carencia, la voz del no tengo, la voz que se juzga, la voz que se culpa, o la voz de la niña que está todo el tiempo reclamando y esperando que otro o que otras personas la hagan feliz. Vamos a entrar un poco en materia y a entender que como estamos celebrando el Día de la Mujer, celebramos también lo que otras mujeres hicieron por nosotras, ¿sí? Ustedes saben, y hace un tiempo hicimos una reunión en la finca hablando acerca del empoderamiento femenino y cómo nace de pronto todo este movimiento de mujeres, que digamos que el tema de que la mujer saliera un poco de la esclavitud como la tenía el Imperio Romano se volvió un tema muy de la mujer enemiga del hombre, y no se trata de eso. Se trata de que nosotras podamos celebrar el pozo que cavaron por nosotras, y que gracias a esas mujeres que cavaron un pozo, hoy nosotras estamos bebiendo el agua también de la libertad, de la participación, de tener una identidad. Y en ocasiones se nos olvida eso y seguimos completamente esclavizadas, seguimos completamente no subyugadas por la sociedad, pero sí subyugadas por nuestra mente, ¿sí? No solamente tuvimos mujeres que pagaron el precio por nosotras
y que dieron la lucha porque tuviéramos voz, porque pudiéramos manifestarnos, sino que también Cristo pagó por nosotras. Pero en ocasiones vivimos demasiado esclavas de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de los supuestos que nosotras mismas estamos de una u otra forma fabricando día tras día. Y necesitamos entender que cada una de ustedes, mujer, cada una de ustedes genera un impacto, no solamente en su familia, sino también en la sociedad. Y hay mujeres que a veces dicen, pero es que yo no sé ni siquiera para qué soy buena. Hay mujeres que dicen, es que yo he cometido tantas faltas en mi vida que yo creo que hasta Dios se olvidó de mí. Hay mujeres que dicen, Dios también se olvidó de mí porque es que a mí las cosas no me salen bien. La Biblia dice que uno va de gloria en gloria, pero yo voy de proceso en proceso, ¿sí? Y hay mujeres que sienten que la vida y el sol le alumbra a otras, pero a ellas no. Y hemos caído, mujeres, en algo que se llama la pérdida del sentido de la vida. Ya sé que aquí hay como algo que no dejan. Y hemos perdido el sentido de vida. Nos hemos encontrado muchas veces que no sabemos ni siquiera para dónde vamos, porque nos enredamos en el hacer y nos enredamos en todo lo que somos de aquí para afuera y nos perdimos de aquí para adentro. Nos enredamos siendo mamás y se nos olvidó vivir. ¿Ustedes se acuerdan la canción? Yo no sé quién la cantaba, que me olvidé de vivir. ¿Quién? Julio Iglesias cantaba esa canción. Bueno, la canta. Y nos olvidamos de vivir. Y nos olvidamos de conectar con nuestros sueños. Y nos olvidamos de conectar con el propósito. Y prestamos los hombros para los hijos, prestamos los hombros para el esposo. Y yo no quiero que ustedes salgan de acá diciendo, ay, allá nos dijeron que ya no más prestáramos los hombros para el esposo porque nos tenemos que realizar. No. Digamos que es parte de la vida, prestar los hombros para promover también a ese sacerdote. El problema fue que nos perdimos ayudando a construir para otros, nos perdimos ayudándole a construir a nuestros hijos, nos perdimos priorizando a los demás. Y hoy podemos ver de veras mujeres que tienen unas capacidades increíbles, pero completamente inseguras. Mujeres que tienen unos dones maravillosos, pero completamente apagadas. Mujeres que no saben y que viven un día a la vez y que se levantan viviendo en piloto automático. Mujeres desconectadas 100% de la vida. Entonces me encuentro mujeres cristianas que empiezan también a vivir en la culpa. Pero ¿cómo así si yo soy cristiana, pero Cristo debería ser suficiente para mí? Cristo es suficiente. El problema es que estamos tan llenas de tantos argumentos que ni siquiera permitimos que la luz de Cristo entre a nuestras vidas. Hemos generado un bloqueo ante todo. Hemos generado un bloqueo ante todas las circunstancias que la vida nos está presentando. Y vivimos sin contentamiento. Vivimos muchas veces tristes, una tristeza que agobia constantemente. Nos levantamos, pero toca levantarnos porque toca, pero hay una lucha constante, hay una lucha que se llama vacío existencial. Y si usted sale a la calle, usted va a encontrar mujeres con vacío existencial, porque no solamente nos pasa a nosotras. Y esto es muy chistoso lo que les voy a decir. Uno en las iglesias no pregunta quién tiene vacío existencial, levante la mano. Pero hoy sí les voy a preguntar, ¿quiénes han pasado por ese vacío existencial? Yo he pasado por ese vacío existencial. Ese vacío donde uno dice, nunca nada es suficiente. Todo lo que se hace, pero no veo ningún resultado. Y hoy quiero contarles, mujeres, que existen 6 enemigos silenciosos. Si quieren me ayudan con la presentación. Existen 6 enemigos silenciosos que muchas veces los hemos normalizado y lo peor es que hemos aprendido a vivir con ellos. Y muchos de esos enemigos silenciosos se convirtieron ya en parte de nuestro carácter, que nos definen y nos dan una identidad. Y la palabra de Dios dice que debemos tener la identidad de Cristo, pero tenemos más la identidad de estos enemigos silenciosos. Y estos enemigos silenciosos nos han ido robando poquito a poco el sentido de la vida,
porque nos han ido apagando. Estos enemigos silenciosos muchas veces no gritan. Estos enemigos silenciosos muchas veces ni siquiera incomodan. Es que eso es lo peor, cuando no incomodan. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir con ellos. Hoy le pregunto a cada una de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que se detuvieron a mirarse sin miedo a lo que iban a encontrar? ¿Cuándo fue la última vez, como el video, que pudimos parar? Si vieron que ella empieza lavándose la cabeza rápido y después como que reacciona y dice, no, venga, paremos. Empieza a limpiarse la cara rápido y después dice, paremos. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo parar y mirar qué era lo que había en su corazón? ¿Cuál es el inconformismo? ¿Qué es lo que hay en su corazón que la ha detenido? Muchas veces uno alcanza a identificar, hay mujeres que se sienten estancadas y que sienten que no avanzan en la vida. Y uno a veces se pregunta, ¿pero qué es? ¿Qué será? O sea, yo voy a la iglesia, yo hago un montón de cosas, yo trabajo, yo trato de estar bien con mi esposo, pero es que hay algo que no me permite, que no me conecta, hay algo que no me permite disfrutar, hay algo que se está interponiendo en ese bienestar. ¿Nos hemos detenido? ¿Hemos parado? ¿O estamos nosotras huyendo del sentimiento o estamos huyendo de querer enfrentar aquellas cosas que posiblemente van a ser incómodas para cada una de nosotras? Porque hay cosas que nosotros de pronto sabemos que las tenemos que enfrentar, pero nos da pereza, nos da apatía o simplemente no sabemos ni siquiera qué hacer con lo que nos vamos a encontrar. Así que esta noche vamos a ir a Salmos 139, 23, 24 y vamos a empezar con esta palabra. Yo les pido por favor que usted anote todos los versículos que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a hacer un estudio por la palabra de Dios, pero quiero que usted se los lleve y que usted en su casa vuelva y los estudie, que usted en su casa repase nuevamente esto que estamos hablando. ¿Por qué, mujer? Porque es que nosotras somos cíclicas. Hoy de pronto usted puede sentirse muy bien, pero a la vuelta de 3, 4 años, esto de pronto usted lo va a necesitar. Nosotras somos demasiado cambiantes, variantes. A nosotros las hormonas nos juegan una pasada tremenda. Y hay cosas que necesitamos que se arraiguen a nuestro corazón y nos eduquen. Cosas que queden en nosotros como unos cimientos para entender que, mire, el vacío existencial no solamente se presenta en las mujeres adultas, en las jóvenes también. Y esa mujer que hoy es joven, posiblemente cuando llegue a los 50, pues va a experimentar también otro posible vacío existencial. Entonces no desechemos lo que hoy traemos, porque va a ser digamos que va a ser como unos fundamentos para su vida, para que los tenga en cuenta. Vamos a empezar con el Salmo 139, 23, 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa de mí que te ofenda y guíame por el camino de la verdad. Vamos a leerlo también en TLA. Dios, Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Me gusta mucho en Reina Valera, porque el salmista le dice al Señor: Señor, examíname y conoce mi corazón, prueba mis pensamientos y señálame cualquier cosa que te ofenda dentro de mí. Revélame, háblame, permíteme darte un espacio a que tu luz entre y dejar de vivir con tantos afanes, queriendo solucionar tanto la vida, buscando sentido de la vida fuera del Señor. Porque ¿cuántas no hemos intentado miles de cosas fuera del Señor y seguimos en la misma situación? Salomón lo hizo y al final de la vida dijo: al fin y al cabo todo es vanidad de vanidades. Todo lo que he hecho, he filosofado, he tenido, he ido, pero al fin y al cabo todo genera una desconexión del ser. Cuando Salomón se conectó con la presencia de Dios, encontró su verdadera riqueza. Por eso el salmista se atreve a decirle al Señor: Señor, yo necesito que me examines. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, examíname y mira si en mí hay pecado y revélame el pecado y saca a la luz eso que me es oculto?
Muchas mujeres han luchado durante muchos años por tener contentamiento. Muchas mujeres han luchado por conectar con la vida. Muchas mujeres han vivido tratando de una u otra manera de tener bienestar, pero hacen miles de cosas y nada funciona. Y a veces pensamos que tenemos la vida resuelta. Siempre escucho cosas como estas: no, a mí tal cosa no me hace daño. Y a veces lo que más decimos que no nos hace daño es lo que más nos está afectando, porque nos duele reconocer, porque no somos capaces de reconocer aquellas cosas silenciosas. No, es que no, me ofendió, pero no, a mí eso no me hace daño. No le hace daño. Examine su corazón y mire cómo quedó su corazón después de pronto de un encontronazo con alguien, cómo quedó su corazón cuando le llevaron la contraria, cómo quedó su corazón cuando las cosas no salieron como usted quería. No, pero a mí eso no me importa, eso a mí no me interesa. Eso que no le interesa, eso es lo que le está afectando. Eso es lo que más necesita sacar usted en su vida. Primero, sacar el orgullo y reconocer que eso sí le dolió. Dice la palabra de Dios: ninguno deje que brote alguna raíz de amargura. Ninguno permita. Necesitamos estar alertas. Necesitamos cuidar el corazón. Necesitamos mirar que cualquier raíz pequeñita de amargura puede llegar a generar un árbol demasiado grande. Eso insignificante, eso que usted dice, no pasó nada, eso insignificante puede llegar a traer unas consecuencias trascendentales. Vuelvo y digo, el problema es que como estamos tan acostumbradas a normalizar todo y a dejar pasar todo y a no ser sensibles ante esas pequeñas zorritas van a acabar los grandes viñedos. Así que cuando algo le incomode, no le dé pena decir: sí, me incomodó y necesito vaciar y necesito sacar y necesito hacer un mantenimiento en mi vida y necesito, Señor, examíname y por qué me dolió y por qué me incomodó. Y no dejar que brote absolutamente ninguna raíz de amargura en su corazón. Dice la palabra de Dios que este es el punto clave de esta reunión, y es Lucas 11:36. Y dice la palabra, Lucas 11:36: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, todo será luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Nueva Traducción Viviente dice: si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara de luz. ¿Qué necesitamos? Lo que estábamos hablando ahorita: dejar que la luz del Señor empiece a alumbrar la vida. La luz de Dios no solamente viene a alumbrar las cosas lindas de nuestra vida. Nosotros queremos que todo lo lindo de nosotros sea amplificado y que todo salga de manifiesto, lo lindo, pero lo que es incómodo no queremos que salga a la luz, porque nos avergüenza, ¿cierto? Pero si el vecino o la vecina hacen algo, Señor, sácalo a la luz. Y le recitamos al otro el versículo, ¿no? Recuerda que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Al vecino y al otro sí se lo recitamos, pero nosotros no nos lo recitamos en primera persona, de poder decir a nosotros mismos: venga, es que todo lo que está en oscuridad saldrá a la luz. Pero necesitamos permitir que la luz de Cristo nos alumbre. Necesitamos permitir que la luz de Cristo alumbre todos los rincones oscuros. Hay 6 enemigos que se instalan en nuestros rincones oscuros del alma, de la vida. Y esos 6 enemigos nos están aprisionando y nos están impidiendo crecer y encontrar sentido de vida. Encontrar el sentido de vida no es algo mágico. No es algo que usted descubre por arte de magia. Es algo que va fluyendo desde la libertad que usted va encontrando en Cristo Jesús. Porque la luz de Cristo nos empieza, digamos que a llevar por un cauce donde yo no tengo ni siquiera que esforzar o hacer mucho para encontrar mi sentido de vida. Porque cuando la luz viene, la luz empieza a alumbrar y es algo innato que empieza a suceder en la vida de nosotros. Muchas veces hacemos miles de cosas por encontrar el sentido de vida y seguimos haciéndolo en nuestras fuerzas y no permitiéndole al Espíritu que lo haga. Y por eso muchas veces nosotras hoy cambiamos de sentido de vida, de propósito de vida. Muchas veces nosotras nos ausentamos, el sentido de vida dura un poco de temporada
y después volvemos al vacío existencial. Y vivimos de llenura en vacío, de llenura en vacío, y no tenemos una vida constante. Y necesitamos permitir que la luz de Cristo alumbre nuestra oscuridad. Ay, pero yo no tengo oscuridad, yo vivo en Cristo. Yo sí tengo oscuridad. Yo tengo oscuridad. Y gracias a Dios porque tengo oscuridad, porque necesito cada día más la luz de Cristo en mi corazón. Necesito que Él siga alumbrando. Necesito que, sé que Él es suficiente, pero sé que Él no ha terminado la obra en mí. Vamos a ver Isaías 59:9. Este versículo me encantó. Y siento que así vive la sociedad. Como dice Isaías 59:9, buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Mire, cuando buscamos nosotros la luz a nuestra manera, encontramos oscuridad. Cuando yo busco la luz, de pronto, de veras como en cosas efímeras, vuelvo y quedo en oscuridad, porque de verdad que la única luz que puede ser poderosa para transformar, para liberar, para trascender, es la luz de Cristo. El resto, perdóneme, es humo. Y es humo que dura muy poco. Pero cuando permitimos que la luz de Cristo llegue y alumbre, dejamos de caminar a tientas, como dice la palabra. Y queremos muchas veces caminar, familia, como camina el mundo, como camina el sistema. A mí no me gusta llamarlo el mundo porque me parece que uno está ahí como que se cree uno más que ellos, y no. Pero el sistema, queremos caminar en ocasiones como el sistema camina y copiar todo lo del sistema. Pero cuando vemos el sistema, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente que no tiene a Dios en su corazón? Cansada, vacíos, en ocasiones intentando vivir un día a la vez. Dice la palabra, buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a la pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro, entre los vivos como si fuéramos muertos. Es increíble. O sea, ¿qué nos está mostrando aquí la palabra de Dios? Que si nos asemejamos a buscar los recursos como lo busca el común denominador de la gente y seguimos haciendo a un lado la luz de Dios, vamos a caminar a tientas, vamos a caminar golpeándonos. ¿Cuántas nos hemos golpeado en la vida por hacer nuestra voluntad, por ser sabias en nuestra propia opinión? Yo me he golpeado un montón de veces por creerme más inteligente que Dios, por no esperar en el Señor, por utilizar y buscar estrategias fuera de Dios. Y muchas veces caminamos a tientas. Se dice, y así está el sol resplandeciente, nunca van a ver la luz, va a ser oscuridad. Por eso mucha gente dice, pero ¿cómo así? Yo andando con Dios, yo voy a la iglesia, yo hago mis devocionales, pero ¿por qué me siento en oscuridad? Porque posiblemente usted está haciendo una muy buena práctica, pero no está permitiendo que la luz de Dios entre. Usted puede leer la Biblia, pero si usted no está leyendo la palabra desde el Espíritu, la letra lo único que está haciendo es llenarla de conocimiento. Y a veces eso es más frustrante. Léase uno o dos versículos, pero pídale al Espíritu Santo que la luz de ese versículo, que el poder de ese versículo penetre en lo profundo de su corazón, rompa todo el orgullo y rompa todo aquello que impide que esa semilla caiga en el corazón. Porque una sola palabra dice que una sola palabra bastará para ser transformados. No necesitamos la cantidad de contenido, no necesitamos la cantidad de el estudio, son buenos. Pero si no nos sirve, si no nos transforma, si seguimos viviendo con los enemigos silenciosos, ¿para qué? Una sola palabra en la presencia de Dios va a ser suficiente para cambiarnos y para transformarnos. Así sea la palabra que nos quede en la cabeza, Lucas 1:17, porque para Dios no hay nada imposible. Camino en esa verdad es mi vida, esa verdad es mi fe, esa verdad es mi ancla. Si esa verdad se pega en el corazón y se amalgama, usted va a caminar con esa verdad, con una fe inquebrantable. Pero muchas veces queremos abarcar demasiado y lo poco no lo depuramos. Necesitamos
que la luz de Cristo pueda ser efectiva. Si no podemos, aquí lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Buscamos y hacemos, pero seguimos viviendo en tinieblas, seguimos viviendo en oscuridad. Y estos 6 enemigos que vamos a ver, o estos 7 enemigos que vamos a ver, tristemente siguen manifestándose en nuestras vidas. Estos 7 enemigos aún también siguen desarrollándose y siguen creciendo, y en ocasiones no los identificamos. Y vamos a empezar con el primer enemigo. Permítame que se me perdió acá. El primer enemigo que se instala en nuestras vidas se manifiesta como emoción, pero genera una conducta. Es el enemigo de la ira. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:31. Santiago 1:20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre se aira, dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Y nosotros podemos durar meses enojados con una persona, aún con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestros hermanos, con algún familiar. Y la Biblia nos dice, airaos. Se pueden airar porque es una emoción, pero no permitan que el sol se ponga y usted siga enojado. Una emoción normal, la manifestación de la emoción dura 90 segundos. Si usted traspasa esos 90 segundos, usted ya tiene un problema de ira. La ira lo controla o la controla, y necesita que la luz de Dios alumbre. A veces nosotros, creo que la humanidad en este momento está muy desregulada en la ira. A uno se le atraviesa a alguien por acá y por el otro lado, y de una vez uno lo que recibe son conductas de ira. A uno ya le da miedo, a nosotros las mujeres ya, a mí a veces me da miedo hasta subirme en un taxi. ¿Por qué? Porque se encuentra uno con gente llena de ira, gente completamente irascible. Y es duro, mire, perdónenme lo que yo les voy a decir esta noche, pero yo tengo que decirles porque nos estamos perdiendo de manifestar de verdad la naturaleza de Dios. De nada nos sirve venir y conocer al Señor si seguimos teniendo las mismas conductas de antes de conocer al Señor. Si usted es esa persona que está en ira, que usted se acostó y lleva 3-4 meses airado con una persona, por favor, clámele al Espíritu Santo que la luz de Dios entre a su corazón. Si usted es de los que se enoja, o usted de las que se enoja y le pone la ley del hielo a sus hijos y dura semanas con su hijo o con su hija que no le habla, pídale al Espíritu Santo, porque aquí la adulta es usted y la que debe estar regulada es usted. Su hijo está apenas aprendiendo a crecer, a tener herramientas para la vida, y usted debe enseñarle, porque si no, su hijo el día de mañana va a heredar sus conductas. ¿Se acuerdan que un día les dije en Sanadas para Sanar que nuestros hijos no heredan nuestros traumas, pero sí heredan nuestras conductas? Nuestros hijos no heredan, ay, que es que soy bipolar, que soy esto. No, ellos no heredan eso, porque eso lo vamos creando nosotros a lo largo de la vida. Pero sí heredan la conducta que ellos están viendo. Y si esa hija o ese hijo está viendo que usted es de las que se aira y se rasga las vestiduras y se convierte en Hulk y tira absolutamente todo y grita y se descontrola completamente, esa conducta la va a heredar ella o él. Y el día de mañana va a actuar de la misma manera. Y el día de mañana va a actuar así en contra suyo. Y usted va a decir, pero ¿yo qué hice? Este es el tiempo de ponerle freno a esos enemigos silenciosos. Mujer, no siga normalizando esas conductas explosivas. No siga normalizando ese salirse de casillas, porque es que usted puede tener miles de motivos, y siempre vamos a tener miles de motivos para justificar cualquier conducta. Pero primero pregúntese, ¿eso le edifica o la construye? ¿Eso le trae algo para su vida?
Y yo no quiero aquí pararme a juzgar ni a criticar, no, yo quiero de veras que abramos el corazón y que nos demos la oportunidad de sanar, que nos demos la oportunidad de reparar lo que de una u otra manera también nosotros en nuestra infancia pudimos haber visto y lo tomamos como una conducta y lo normalizamos. Es que como así actuaba mi mamá, así también actúo yo. Mi mamá ponía la ley del hielo, entonces yo también pongo la ley del hielo. Mi mamá se airaba y podía durar 3 meses sin hablarse con mi papá, entonces yo también hago lo mismo con mi esposo. No es una conducta sana. Recuerde que el que ama, siempre he dicho que uno gana cuando más ama, y amar no es tolerar, pero sí es poderle dar una patadita a ese tipo de situaciones que generan división. Es más difícil usted ir a reparar que bajar la cabeza y decir de pronto me equivoqué, no era la forma, porque vaya y cierre la brecha que abrió la ira, vaya y ciérrela. Ha terminado en divorcios, ha terminado en discusiones, ha terminado en que hijos se van de la casa, ¿sí? Entonces es más fácil en el momento poder decir sí, la embarré, no pude hacer las cosas bien, que después ir a reparar. Es más difícil reparar, y muchas veces, mujeres, por medio de la manifestación de esa ira estamos generando heridas en el corazón de quienes nos rodean. Cuando yo también digo, o sea, no somos las mujeres perfectas, pero tenemos que aprender a ser un poco más aterrizadas, racionales, y tener un poco más de cordura en nuestra conducta, ¿sí? Porque es que no se trata de los demás, se trata de mí. Con el que yo me airo, sí, le voy a generar una herida, pero la que más está perdiendo soy yo, porque la ira tiene también una fuerza increíble, una fuerza supremamente negativa que se convierte en amargura. La ira se convierte en amargura. Personas que no han perdonado, personas que viven airadas, se convierten en personas amargadas. Entonces ahí usted puede empezar a entender por qué de pronto usted no disfruta la vida, por qué de pronto usted le pone como tanto complique a todas las cosas. ¿Será que dejó brotar una raíz de ira en su corazón? Y vamos mirando esas habitaciones de nuestro cuerpo, de nuestra vida, vamos mirándolas. Ya pasamos por una habitación oscura que se llama ira. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:31: quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira y malicia. Y dice en TLA: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. La segunda raíz o la segunda habitación, vamos a creer que vamos por una casa. Bueno, ya pasamos la primera habitación oscura, ¿sí? La primera habitación oscura, ¿cuál es? La ira. ¿Y en qué se convierte la ira? En amargura. ¿Cuántas amargadas hay? No, mentiras. La segunda habitación, el orgullo. Aquí no hay ninguna amargada. La segunda habitación oscura se llama el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es cuando nos creemos completamente autosuficientes, cuando creemos que no necesitamos a nadie, cuando nos consideramos una república independiente, autónoma y completamente responsable, por decirlo así. Necesitamos entender que el ser humano es un ser de relaciones. Dice la palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios se refiere al hombre, no solamente se refiere al hombre varón, sino también no es bueno que las mujeres estén solas. Y alguien decía: los hombres necesitan hombres y las mujeres necesitamos mujeres. Y necesitamos entender que nadie en aislamiento social puede llegar a ser productivo, efectivo o feliz. Y muchas veces buscamos aislarnos, y muchas veces buscamos hacer todo nosotras solas, porque creemos que nadie lo puede hacer como nosotras, porque como yo todo lo hago perfecto, no le puedo dar la oportunidad a nadie a que lo haga bien. Y eso no sucede muchas veces en el hogar. Como el esposo a veces no evoluciona como uno quiere que evolucione, le quitamos responsabilidades. Lo mismo a los hijos, y los estamos invalidando. Creemos que los hijos, si se equivocan, a mí me pasaba con mis hijas, no les dejaba que lavaran la loza cuando chiquitas, porque decía: ay no, parten los platos o hacen las cosas mal o dejan la loza grasosa. Pero era mejor que las dejara, y hoy sufro porque no lavan ni un solo plato, ¿sí?
¿Por qué? Porque invalidamos, porque creemos que como nosotros nadie lo puede llegar a hacer. Y después somos víctimas de nuestros propios inventos. Y no le damos a nuestros hijos las herramientas y nuestros hijos van a tener que equivocarse muchísimas veces. Si nosotros ya cincuentones y nos seguimos equivocando. Ahora imagínense unos muchachos, unos adolescentes, unos jóvenes que apenas están empezando a probar y que están en el ensayo y en el error. ¿Saben qué necesitan ellas o ellos? Maestros. Maestros con paciencia, maestros que los puedan contener, maestros que puedan decir: así te equivoques, no importa, estoy contigo y te voy a enseñar. Pero el orgullo también nos ha dado a nosotros una identidad. El orgullo genera también una identidad y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Cristo no nos llamó a tener una identidad, sino la identidad de Él. La identidad de Cristo, que la gente nos reconozca. Y uno se pone a pensar, el ministerio de Jesucristo, todos los que Él llamó eran completamente imperfectos, pero a todos les dio una asignación y en todos creyó. ¿Qué tal Jesucristo lleno de orgullo diciendo: no, yo manejo absolutamente todo porque es que la van a embarrar y yo apenas tengo tanto tiempo en la tierra y necesito calcular muy bien, porque es que si los elijo y los escojo y les doy mucha responsabilidad, posiblemente no se lleva a cabo el plan de salvación? No. Él sabía que solo no podía hacerlo. Nosotras no podemos hacer las cosas solas, necesitamos pedir ayuda, alzar la mano. Cuando hay algo que nos queda grande, necesitamos levantar la mano y decir: no soy capaz en esto, ayúdenme. ¿Ustedes creen que esto lo hago yo? Will decía: ay, que la pastora nos sorprende. Venga, yo no lo sorprendo porque esto no lo hago yo. Si yo no tuviera el equipo que tengo, nada de esto sería posible. Yo vine a servir gaseosa, pero detrás de esto están las mujeres. No me gané ni la rosita que tienen ellas, porque no trabajé. No, pero a eso voy. Hay gente más inteligente que uno y uno tiene que dejar que la gente se desarrolle. Nunca podemos ver a nadie como una amenaza, porque si hay personas que tienen mejores ideas, pues dejémoslas que fluyan. Y si en algún momento de la vida usted está trancando procesos, hágase a un lado y dé la oportunidad a otro que venga y se desarrolle. Porque una mujer sana ayuda a que otra mujer se levante. Pero una mujer orgullosa lo único que hace es impedir el mover y el fluir. Si usted no tiene herramientas para comunicarse con la gente de alguna manera, con sus hijos, no sé, pues busque a alguien que sí tenga la manera de comunicarse con sus hijos, porque de pronto usted ahorita no puede. Si usted en su trabajo de pronto hay cosas que usted no puede hacer, venga, deje que otro entre y lo haga. Dejemos el orgullo a un lado. Nos estamos canibalizando por medio del orgullo. Hoy me preocupa muchas cosas en nuestra nación, porque los egos y los orgullos nos están llevando por otros lugares. Y necesitamos quitarnos y dejar que otro pase, porque si yo no lo hago bien, pues otro lo va a hacer bien. Y si yo voy a impedir que haya un mover, pues yo me quito. Y eso nos sucede en el ministerio. Hay gente más, yo siempre lo he dicho, hay gente más inteligente que nosotros los pastores, y gracias a Dios por eso, porque de todas esas personas nos nutrimos, de todas esas personas estamos recibiendo. Le decía yo a Ercilita, porque tenemos el movimiento de legendarios, y yo no tengo la habilidad que tiene Ercilia para organizar así como tan intensa. No, mentira, Ercilita. No, sinceramente por ese lado no tengo mucho el llamado, ella lo tiene. Yo estaba generando un estancamiento, hablé con los principales, les dije: si quieren yo participo, pero yo no puedo gestionar, y tengo una persona que sí lo hace. Y ahí quedó Ercilita y ha hecho lo que yo no hice en un año. Porque cuando uno no tiene las herramientas, uno permite que otros se desarrollen. Y no nos llenamos de orgullo porque nada de lo que hacemos aquí nos corresponde a nosotros.
Todos estamos aquí queriendo crecer y todos estamos aquí también queriendo encontrar un propósito de vida. Hay cosas que usted no puede seguir controlando en su casa y no las pretenda seguir controlando más. Suéltelas, porque el orgullo también genera tensión y usted va a terminar así todo el tiempo. Y usted va a dormir con bruxismo todo el tiempo y aquí acumulado esto aquí tensionado y se levanta y usted como si no hubiera descansado. ¿Por qué? Porque usted tiene el control. Suelte el control, mujer. No le corresponde tener más el control. Que es que si mi hijo se equivoca, si su hijo ya tiene 30 años, déjelo que se equivoque. Sí. Hay mamás que todavía de veras tienen 25, 27 años y todavía quieren controlar. Déjelo que se equivoque, porque usted no le ha dado las herramientas para que él se equivoque. Él va a tener que equivocarse, usted no le va a durar para siempre. No críe hijos con el síndrome de Peter Pan, que no quieran salir de la tierra del nunca jamás. Y se casan y tiene uno el Peter Pan ahí al lado, todavía ahí. Que Wendy Campanita le solucione porque él nunca quiso salir de la tierra del nunca jamás. Y son esos hombres infantiles que nunca crecieron, que nunca tuvieron responsabilidad, que nunca se hicieron cargo, ni siquiera pagaron un recibo en la casa porque la mamita quería controlar todo. No le haga ese daño a su hijo. Vea a su hijo como un potencial sacerdote. Vea a su hijo como un líder de la manada. Vea a su hijo como un hombre que va a ser ese sacerdote del hogar, que va a ser un buen administrador. Si es un hombre de 25 años, no le siga dando ni pa'l bus, que produzca. Sí, porque es que el día de mañana le va a costar cuando tenga familia. No siga controlando, porque es que el daño se lo hace usted a la mujer con la que él se va a ir. Y ese daño que usted está generando en casa, de control, de nené, y te subo la comida y te hago, va a ser causal de divorcio el día de mañana. Necesitamos, mujeres, soltar el control. El nenequearlos tanto no es un sinónimo de amor, es un sinónimo de carencia suya, que está tratando de que su hijo la apruebe. Es un sinónimo de querer estar controlando la situación y que su hijo no la abandone tan rápido para que no se vaya con la primera. Déjelo que se vaya con la primera y ojalá que esa primera sea una hija de Dios, pero deje de estar reteniendo. No controle. Soltemos ese lugar de orgullo que muchas veces nos da identidad y nos hace creer que siempre tenemos la razón. Y cuidadito, a mí me llevan la contraria. Cuidadito, porque yo siempre tengo la razón. A mí no me gusta equivocarme y las cosas son así. Nos equivocamos, mujeres, no siempre tenemos la razón. A veces los hijos tienen la razón. Y eso no nos quita autoridad de reconocer que nuestros hijos en ocasiones tienen la razón. Y creemos que porque somos los papás somos la autoridad y punto, y así se hace. Y se hace así como yo digo porque yo tengo la razón. Eso se llama orgullo. ¿Qué? Yo soy la mamá y yo soy la que mando. Orgullo es la emoción que más limita la fortaleza y digamos que es de las emociones más frágiles que hay. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En TLA dice, Dios nos trata con mucho amor, como dice la Biblia, pero Dios opone a los orgullosos y brinda ayuda a los humildes. Tercera habitación. O sea, esta casita está como desordenada, ¿no? Hay como mucha oscuridad. El deseo desordenado. ¿Qué es el deseo desordenado? Es la búsqueda desesperada de algo externo para llenar un vacío interno. Es esa necesidad de aprobación. Es esa necesidad de tenerlo todo perfecto. Es esa dependencia emocional. Es hacer las cosas para que me aplaudan. Es hacer las cosas para que la gente me mire. Es el empleado que cuando uno llega está juicioso, pero cuando uno se va está con el celular. Le decía yo que días a Richard que día salió como algo en Instagram de un pobre señor que yo creo que estaba desesperado y dijo, de verdad, ya no me aguanto más esta situación. Y le dijo a uno de sus jornaleros, porque era como un señor en el campo, váyase ya de acá que no me lo aguanto más.
Le digo que coja una carretilla y todo el tiempo está en el celular. Qué bendita costumbre, que ahora los trabajos se pagan para que la gente esté en el celular. Y hoy está muy complicado pagar un salario mínimo para que la gente esté metida en redes sociales. Eso es mucha tristeza. Es terrible. ¿Y por qué estamos tan hiperconectados? Porque es que estamos buscando fuera de nosotros. Hay una búsqueda desordenada, y en esa búsqueda desordenada nos estamos equivocando, porque estamos tomando rutas y vías que en lugar de traer edificación, construcción, nos están dejando mucho más vacíos. Tenemos búsquedas desordenadas desde las relaciones. Buscamos relaciones y buscamos apegarnos a lo primero que aparezca. Muchachitas, jovencitas lindas, preciosas de Dios, cuando miren a un hombre, no vayan a mirarle en el naguao, por favor. No, en serio, porque se van a hacer daño, es en serio. No importa que esa persona que usted está mirando de pronto no tenga los recursos más increíbles de la vida, pero que sea un hombre trabajador, que ame a Dios, que no le dé pereza madrugar. Hoy, de veras, o sea, estamos en un mundo como tan facilista, con tanta decadencia. Yo hace un tiempo predicaba acerca de los hombres hace 20 años levantaban 240 kilos, hoy levantan 130 y ya están cansados. ¿Quién es la que levanta los 200 kilos? La mujer es la que los lleva. Porque los papeles se están invirtiendo, pero porque nosotros lo estamos permitiendo. Nosotros hicimos que el hombre perdiera la galantería, que el hombre perdiera la conquista, que el hombre también se desdibujara de su diseño, y nosotras somos muy responsables. ¿Por qué? Porque nosotras facilitamos todo. ¿Por qué? Por el control. Si nosotras dejáramos y tuviéramos paciencia a ser conquistadas, la cosa sería completamente diferente. Ya eso que le abran a uno la puerta del carro, eso ya no se utiliza. Eso rapidito uno quiere bajar antes de ir a abrírsela al otro. Sí, es que todo eso se perdió. Sí, y entonces sale y nos vamos mitad y mitad, ¿no? Le dice el hombre a la mujer, nos vamos mitad y mitad. Y yo digo, Dios mío, y se los digo porque a una de mis hijas les pasó. Mamá, me va a salir con tal y me toca mitad y mitad. Yo, ese no es. Ese no es. Conquistándola y le dice, vamos mitad y mitad. ¿Ah? ¿Qué es esto? Pero las mujeres lo están permitiendo. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda desordenada, hay un deseo desordenado. ¿Y por qué hay un deseo desordenado? Porque hay carencias, porque hay vacíos, porque queremos llenar con lo que haya, con lo que sea, no importa. Con lo que sea yo lleno, y nos conformamos con lo que sea, y vivimos con lo que sea. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y se los digo con todo mi corazón a las jovencitas: siempre que ustedes vayan a escoger un hombre, me faltó una, que amen a sus mamás, pero no que sean ennaguados, porque el que es buen hijo es buen esposo, ¿sí? El que honra a su madre es buen esposo, pero no el que la mamita no lo deje ni siquiera lavar los calzoncillos. Ese no. No, 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 no. Mamás, por favor, ustedes tienen una tarea, por favor. Levanten hijos que sean un aporte a la sociedad, no el Peter Pan, que después tiene que ser una carga para la sociedad. Los hijos no se levantan solos, los hijos necesitan una mamá. ¿Y qué estamos haciendo como madres? Y las niñas también, a las mujeres también hay que enseñarlas a que sean productivas. Hay que enseñar, claro, que a que no sean tan controladoras, ¿no? Porque pobre hombre también cuando lleguen a la relación. Que Dios mío, que en las casas de nosotros, de verdad nosotros podamos provocar unos ambientes tan sanos que cuando nuestros hijos salgan a la vida, nuestros hijos puedan llegar a tener bienestar, a tener apegos seguros, no a ser esas personas ansiosas que no sueltan y toleran todo porque es que no te quiero perder y porque tengo tanta necesidad de tenerte, que toleran absolutamente cualquier cantidad de cosas. Y a veces dice uno, pero si la golpea y le hace esto, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente en casa, que es el laboratorio, no les enseñamos y no les dimos las herramientas. Y hoy hay muchas mujeres sufriendo en silencio, que no levantan la mano por miedo, por pena. Vamos con el cuarto. Es el miedo. El versículo del
del deseo desordenado es Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, no busquemos desesperadamente y esté contenta con lo que usted es. No trate de buscar en otros o en otras situaciones la felicidad o lo que usted está necesitando para calmar su vida. Primer paso, esté contenta con lo que es, esté contenta con lo que tiene, porque si usted no tiene contentamiento en donde está, usted va a estar todo el tiempo inconforme y va a estar buscando miles de cosas para llenar. Y mire que el corazón del hombre es engañoso. Nosotros no podemos estar pensando en cómo suplimos muchas de nuestras necesidades, porque muchas necesidades no son necesidades. Muchas necesidades provienen de las carencias y de las ausencias. Y cuando uno va a mirar, oiga, en realidad no era una necesidad, era un capricho mental o un capricho emocional. Aprendamos a estar contentas. Pidámosle al Espíritu Santo: Señor, dame contentamiento en cualquiera que sea mi situación. Que el corazón esté contento y agradecido. Pero por esa falta de contentamiento, muchas veces estamos buscando más allá y terminamos cometiendo muchísimos errores. Vamos con el cuarto, que es el miedo. Yo creo que el miedo es de las oscuridades o de los lugares más duros en la vida de una mujer. El miedo es algo que es demasiado omnipresente, es decir, o sea, de veras que siempre está presente. El miedo a salir, el miedo a hacer, el miedo a emprender, el miedo a hablar, el miedo a de una u otra manera expresarse, el miedo a reconocer, el miedo a identificar. O sea, de veras que es una cosa increíble, porque no solamente es el miedo como desde una conducta, sino desde acá, muy dibujado acá, donde nos da miedo todo. Nos da miedo emprender, nos da miedo tomar decisiones. ¿Cuántos sueños no se han acabado por miedo? ¿Cuántas situaciones nosotros hemos dejado de hacer porque estamos encapsuladas por el miedo? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer simplemente porque el miedo nos está gobernando? Dice acá, el miedo nos paraliza y el miedo nos hace tomar en ocasiones decisiones desde la huida en lugar de la fe. Nosotras deberíamos aprender que así hagamos las cosas con miedo, pero hagámoslas, porque en ocasiones el miedo no va a desaparecer. Eso no es algo que uno diga de verdad, ni siquiera. Y vuelvo y digo, no porque Dios no sea efectivo, es que estamos muy arraigadas a esas situaciones. Y a veces ni siquiera es la oración, es la acción. En la medida en que nosotras nos accionamos y damos pasos hacia el frente, así tengamos miedo, el miedo empieza a desensibilizarse. Pero si nosotras nos quedamos paradas y simplemente quedamos haciéndole honor al miedo, altar al miedo, vamos a estar toda la vida atadas al miedo. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su sueño, cualquiera que sea, mire, aún situaciones como esta, no voy al médico por miedo. Y hay cuántas cosas no se pudieron solucionar por no ir a un médico a tiempo. Pero muchas veces el miedo nos paraliza. Muchas veces no, creo que la mayoría de veces. ¿Cuántas mujeres no han intentado de veras hacer un negocio? Y no porque tengo miedo, o sea, exijo tantas garantías de mi entorno para que me vaya bien. No, cree usted las garantías, porque las garantías posiblemente no las va a tener. Posiblemente la economía no sea la mejor, posiblemente el mercado no esté listo, pero usted crea de una u otra forma la oportunidad. Y si va a hacer algo, así sea con miedo, pero hágalo, pero no se quede ahí parada. El sufrimiento, bueno, aquí este versículo es 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El sufrimiento no resignificado es otra de nuestras oscuridades. Cuando sufrimos, pero el sufrimiento no tiene ningún significado. A veces de veras sufrimos por sufrir. Y de una u otra manera ya se volvió también una conducta el sufrimiento, por la queja y por la situación y la circunstancia.
Cuando usted resignifica un sufrimiento, usted activa su sistema de recompensa. Y usted sabe, bueno, sí, yo estoy sufriendo, pero esto va a pasar. Por eso dice la palabra de Dios, el que con lágrimas siembra, con alegría cosechará. Porque sabe que algo bueno viene. Y cuando usted empieza a resignificar su sufrimiento, y usted no ve su sufrimiento como algo que la va a destruir, sino lo ve como una plataforma para avanzar. Porque solamente los que de veras no tienen luz en ese corazón ven el sufrimiento como una pérdida, ven el sufrimiento como una amenaza y no ven el sufrimiento con el lado B de la moneda. El sufrimiento produce tristeza y les cuento que la única emoción que transforma es la tristeza. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere estar triste? ¿Quién quiere estar abatido? Sentimos mucho más fuerte la tristeza que de pronto la emoción del orgullo, ¿sí? Mire que la tristeza no está catalogada aquí como los enemigos silenciosos, pero el orgullo sí. Porque el orgullo lo aprendimos nosotros a tolerar, pero la tristeza casi nunca la toleramos. ¿Quién puede vivir en tristeza eternamente y para siempre? Nadie. Y cuando estamos tristes, ¿qué hacemos? Buscamos qué hacer para que esa tristeza salga de nuestro corazón. Pero el orgulloso busca salir, no, porque no se identifica tan fácil. La tristeza sí, porque la tristeza produce abatimiento. La tristeza produce también desconexión. La tristeza en ocasiones también, dice la palabra de Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque la tristeza produce muchas veces que es que nos apaguemos. Y hay personas que dicen, tengo tristeza pero me levanto, ¿sí? Por eso tengan en cuenta, la tristeza es de las pocas emociones que producen cambio y transformación, porque se identifica fácilmente, porque el corazón se abate. Vuelvo y digo, el orgulloso no se abate, siente supremamente normal la emoción. El que tiene se me olvidó el anterior, el que tiene un deseo desordenado tampoco, porque justifica todo lo que está haciendo y en toda esa búsqueda que está. Por eso, cada vez que tenemos tristeza, nos ayuda a pasar al otro lado y no quedarnos ahí como en el valle. El problema es cuando nosotros nos quedamos en el sufrimiento. De veras que hay personas que por deporte les gusta sufrir y les gusta mostrar sufrimiento. Hay personas que a la aflicción le quieren añadir más aflicción. Es decir, ¿cómo está? No, terrible. Y, o sea, el terrible ya no es terrible, sino que amplifican porque es que y me tocó, entonces como que atraen más cosas y cuentan más cosas y amplifican la situación porque quieren manifestar sufrimiento. Y una de las cosas que al cerebro le cuesta es salir del sufrimiento. Y tenemos que tener cuidado porque el cerebro se acostumbra al sufrimiento. Él se deleita en el sufrimiento, o sea, él se queda ahí. Y necesitamos darle al cerebro, digamos que otras actitudes, otras emociones positivas que lo ayuden a salir de ese encapsulamiento del sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho sufrimiento, no se encuentra como la resignificación, no se encuentra como el por qué estoy sufriendo, sino me quedo ahí y siento que la vida se me va a acabar. Pero necesito entender que esto que está pasando es completamente circunstancial. El problema es que en ocasiones se vuelve la vida entera el sufrimiento. Y en Sanadas para Sanar les decía que cuando yo permito que el dolor trascienda, el dolor se convierte en sufrimiento. No debemos permitir que el dolor trascienda. El dolor hay que enfrentarlo. Porque si no lo enfrentamos vamos a estar toda la vida sufriendo y toda la vida el sufrimiento nos va a generar agotamiento, el sufrimiento nos va a generar también enfermedades. Otra habitación que tenemos que empezar a alumbrar, el sufrimiento es el versículo y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El sufrimiento no está para destrucción, el sufrimiento está para levantarnos, el sufrimiento está para reescribir nuestra historia, el sufrimiento está para que nosotros podamos afrontar la vida y decir, sí, esto me está pasando, pero me levanto, porque yo no quiero quedarme eternamente, digamos que en un hábito de sufrimiento y generar toda la vida dolor. Vamos a la apatía.
La apatía es de las emociones más peligrosas que existen, porque la apatía apaga el alma. La apatía es cuando no hay esperanza, cuando no hay entusiasmo y simplemente hay sobrevivencia. Sobrevivo, me levanto, vivo en piloto automático, nada me interesa, nada me importa, me da lo mismo frío que caliente, aquí no pasa nada, si me dicen bien, si no tan bien, dejo pasar las cosas. Pilas con la apatía, porque es de los enemigos más silenciosos y a veces se puede llegar a convertir como en una falsa humildad, ¿sí? Y en una falsa, cuando yo me, ¿cómo se dice? Cuando yo me, como que me conformo, no, el otro sinónimo es me resigno. Cuando yo me resigno, pilas con eso, porque esa resignación muchas veces no es resignación, esa resignación es apatía. No, ya me resigné, ya eso no hay nada que hacer, ya me resigné, las cosas son así, me tocó resignarme. No, tengan mucho cuidado, porque eso nos apaga, nos desdibuja, nos aparta de nosotras mismas, nos genera desconexión. Es cuando nosotras dejamos de soñar, cuando nosotras dejamos de intentar, cuando nosotras dejamos de una u otra manera, como que queremos que todo quede en calma para no generar discordia y para no generar problemas y para que las cosas estén bien, pero empieza el corazón a apagarse y el espíritu a apagarse y empieza a haber desconexión. Mire que todos estos lados oscuros o estas habitaciones oscuras son las que nos están llevando a perder el sentido de vida. ¿Cuántas veces hemos sido apáticas o cuántas veces la apatía nos ha tocado aún en el matrimonio? No, ya me resigné, ya él es así, ya no puedo hacer nada. No, venga, usted puede hacer muchas cosas. Y muchas veces el esposo es como es porque nosotros lo hemos permitido. Los hijos son como son porque nosotros lo hemos permitido. Y esto no es que no, ya me resigné. No, 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 Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder para transformar, para influenciar. Sino entonces, ¿dónde está la fuerza y dónde está lo que Dios puso en cada una de nosotras como mujeres? Para caer en la apatía, para resignarnos. Resignarnos es como si nosotras entregáramos el botín. Resignarnos es como decir, Señor, aquí ya colgué Pedro entregó las redes. Es como colgar las redes y decir, se acabó la pesca. No, viene la pesca milagrosa en la casa, viene la pesca milagrosa en nuestros trabajos, viene una pesca milagrosa en nuestros sueños, mujeres, porque nosotras no podemos caer en la apatía, nosotras no podemos caer en que ya, simplemente me conformo con lo que pasó y ya. El conformismo, el conformarse es para las personas que no han experimentado nunca el poder de Dios en su vida, porque Dios revienta redes. Cuando le dijo a Pedro Jesucristo, bogue mar adentro y ahora hágalo en mi nombre. ¿Cómo salieron esas redes? Llenas. Pero Pedro no fue apático. Pedro no dijo, aquí ya me resigné, todo pasó. Dijo, bueno, Señor, mas en tu nombre echaré las redes. Mas en tu nombre vamos a echar nuestras redes también en nuestro hogar. Que hay un esposo con un carácter recio, vamos a echar las redes y vamos a ver la gloria y la manifestación de Dios. Pero también cuando Dios empiece a alumbrar estos cuartos oscuros de nuestra vida, el cuarto oscuro del orgullo, el cuarto oscuro de la ira, vamos a lanzar nuestras redes hacia nuestros hijos, hacia nuestra sociedad, porque no nos vamos a resignar. Nosotras no vamos a caer en el conformismo, mujeres, porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder. Y ese espíritu opera en nosotras. Es que, perdónenme que les diga, pero la vida no nos puede quedar grande. La vida no nos puede quedar grande. Y yo siempre repito este versículo, y el día que me muera, por favor, quiero que lo pongan allá en mi lápida. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. Y si levantó a Cristo de los muertos, también va a levantar nuestras circunstancias. El problema es que hemos querido levantar y resucitar muertos, pero con cuartos oscuros, con situaciones que no le hemos entregado al Señor, con situaciones que todavía nosotros queremos seguir controlando. Queremos manifestar el poder de Dios, pero seguimos tirando vajilla. Queremos manifestar el poder de Dios, pero seguimos nosotras con una búsqueda desordenada fuera de la presencia de Dios. Seamos coherentes, mujeres.
seamos coherentes para que la luz de Dios nos alumbre, para que podamos alumbrar también a nuestra familia. Y es necesario no caer en la apatía. Recuerden, la apatía es una llave que nos lleva a adormecernos completamente, a que el espíritu se apague, al conformismo. Y sería muy triste que la vida pasara y todo lo que tenemos, con todo lo que Dios nos dotó, todo eso se quedara sin utilizar. Sería muy, pero muy triste. El versículo es, porque esto, Salmo 42:11, pero en Nueva Traducción Viviente dice: porque estoy desanimado, porque está tan triste mi corazón, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Séptimo y último, la culpa. La culpa es una emoción que puede destruir la identidad. Hay dos tipos de culpa: la culpa que sana, la culpa que me lleva a un arrepentimiento genuino, y la culpa tóxica, la culpa en la que me estoy señalando mis errores, todo lo mal que yo he hecho, la culpa que me encarcela, la culpa que no me permite tener un arrepentimiento auténtico y genuino. Y creo que muchas veces nosotros las mujeres vivimos desde esa culpa. Y era lo que yo les hablaba al principio, la voz de juez, la que se latiga, la que se critica, la que dice como está de gorda y de fea. Venga, por favor, nos maltratamos, nos autosaboteamos. Yo les pongo a mis pacientes y les voy a regalar este tip. Necesito que ustedes en sus casas hagan 3 audios, 3 notas de voz, pero háganlo para que ustedes empiecen también a dejar de autosabotearse y a bendecir su vida, porque es que a veces estamos esperando que otros nos digan lo valiosas que somos, lo bonitas que somos, lo especiales que somos, y a veces nadie nos lo va a decir. A veces ni el marido lo dice, ni los hijos tampoco. Entonces, si no me lo dicen, pues yo me lo voy a decir. Y hay algo que le pasa al cerebro, que el cerebro conecta más con mi voz que con la voz de los demás. Por eso tenemos también una búsqueda desordenada. Eso buscamos podcasts de la vida y por haber, y nos llenamos de todo lo que dicen, pero nada nos queda. Grabe 3 audios donde usted se bendiga. Uno donde usted se pondere y se diga lo linda, lo especial, lo maravillosa que es. Otro audio donde usted empiece también como a alabarse y a decirse cosas que la edifiquen y que la construyan desde sus dones, desde sus talentos. Y otro que hable desde la gratitud, donde usted le pueda dar gracias a Dios por todo lo que tiene. Pero háganlo. Al principio a uno le da pena escucharse. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado. Porque uno está acostumbrado es a decirse cosas negativas. Y muchas veces usted no tiene que hablar para decirse cosas negativas. Solamente ya usted en su mente dice: y tan boba yo, ¿sí? O tan bruta, me equivoqué otra vez. Otra vez cometí los mismos errores. No, empiece a cambiar. Dice la palabra de Dios que tenemos que entresacar lo precioso de lo vil, pero no lo va a hacer nadie afuera, lo tenemos que hacer nosotras por nosotras mismas. Graben esos audios, si me los quieren mandar y compartirlos, me encantaría que los compartieran conmigo. Y cada noche cuando usted se acueste, escuche su audio, escuche su voz, escuche lo que usted se está diciendo, escuche a la mujer profeta, escuche a la mujer que establece una palabra de bendición sobre la vida. Y no es una mujer afuera, es usted misma. Es usted amándose, es usted conteniéndose, es usted dejándose decir que está fea y que está gorda. Es usted dejándose de criticar y diciéndose cosas hermosas que nutran su alma y que nutran su vida y que la saquen y la desdibujen de la culpa. Si hay cosas con las que usted está luchando desde la culpa, ministrese también y háblese por medio de un audio. Creo que es más loco hablarnos cosas negativas que escucharnos decirnos cosas bonitas. Pero como normalizamos más el diálogo loco que un diálogo bonito, porque nos da pena. Al principio a ustedes les va a dar pena escucharse y qué oso yo aquí en estas. Pero no le da oso decirse todo lo que se está diciendo continuamente. Eso sí debería darnos pena. El versículo de la culpa es el versículo Romanos 8:11. Quiero regalarles también esto. La culpa es una emoción que puede destruir la identidad. Pilas con esto. La culpa es una emoción que puede destruir nuestra identidad. Romanos 8:1 dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Apagamos por favor las luces
Y vamos a orar, mujeres hermosas, no nos vamos a demorar, yo sé que ya está medio tardecito.